Vamos a crear una sencilla interfaz gráfica de usuario utilizando el patrón modelo vista controlador. Para ello hemos creado el proyecto ViewLogger, el cual contiene un paquete con tres clases: la clase main, la clase main_window y la clase main_window_controller. La clase main simplemente crea un objeto de nuestra clase main_window correspondiente a una ventana, y por su parte la clase main_window es la que contiene básicamente todo el código fuente que crea nuestra interfaz gráfica de usuario. Para ver este proyecto en acción, vamos a ejecutarlo. Se despliega la ventana, que no es más que un objeto de la clase main_window, la cual contiene una barra de menú con dos menús, el menú File y el menú Map Transformations. Dentro del menú File encontramos diferentes opciones de menú, como por ejemplo Open Map, la cual para este ejemplo simplemente despliega un mensaje diciendo soy el menú abrir mapa, e idénticamente para los demás elementos del menú. Analicemos cómo ha sido creada esta sencilla ventana, la cual, como indicaba, corresponde a un objeto de nuestra clase main_window. La clase main_window hereda de la clase JFrame. La clase JFrame es la clase base provista por Java para implementar un formulario, una ventana. Nosotros heredamos de esta clase para agregar los elementos que son propios de la ventana que nosotros queremos crear, de esta ventana que tenemos acá. Así, por ejemplo, dentro de esta ventana tenemos una barra de menú, que es esta área gris que aparece en la parte superior y que corresponde a un atributo de tipo JMenuBar. También tenemos dos elementos, en este caso atributos de nuestra clase main_window, de tipo JMenu, los cuales son el JMenuFile y el JMenuMapTransformations. Y para cada uno de los submenú que aparece asociado a cada uno de los menús de la barra, también ha sido necesario crear un atributo. Entonces tenemos un atributo de tipo JMenuItem para este menú OpenMap. En este caso hemos llamado el atributo OpenFile, y de manera análoga para los demás elementos de menú, tanto del menú File como del menú Map Transformations. Fijémonos que si bien podemos acá mismo instanciar cada uno de estos atributos, pues realmente no es una buena práctica de programación instanciar los atributos de una clase una vez son creados. Justamente para eso es el constructor, que ya vamos a analizar. Generalmente en cualquier clase Java los atributos son declarados al principio e instanciados dentro del constructor, como ocurre de hecho en este ejemplo. El constructor de nuestra clase main_window lo primero que hace es llamar al constructor de la clase base, eso a través de la palabra reservada super. Ese super indica que está llamando al constructor de la clase JFrame, el cual recibe como parámetro el título que le queremos poner a nuestra ventana. En este caso el título acá, Universidad El Bosque. Posteriormente, el constructor llama al método inicializar componentes, el cual contiene todo el código para instanciar los diferentes elementos de menú que hemos declarado como atributos de nuestra clase. Así pues, el primer elemento que instancia es la barra de menú.
es decir, esta franja que aparece en la parte superior del formulario. Posteriormente instancia los dos menús que vamos a poner sobre la barra, es decir, el menú File y el menú Map Transformations. Acordémonos que estos son objetos de la clase JMenu, es decir, este objeto y este objeto. A través de este código que está resaltado, estos dos elementos de menú son agregados a la barra a través del método add del objeto mbMainMenu. Posteriormente instanciamos los diferentes submenús asociados a cada menú principal, es decir, el submenú OpenMap, SaveMap y el submenú Exit. Ellos corresponden a objetos de la clase JMenuItem. Luego adicionamos estos ítems de menú a el correspondiente menú principal, en este caso el menú File. Y análogamente lo hacemos para los submenús correspondiente al menú Map Transformations, es decir, la traslación, la rotación y el escalamiento. Instanciamos estos atributos y luego, usando el método add, los agregamos al menú. En este momento ya la interfaz está lista para ser ejecutada. Sin embargo, necesitamos agregar el código para que hacer clic sobre cada menú tenga un efecto. Recordémonos que el efecto que en nuestro ejemplo tiene hacer clic sobre el menú OpenMap, por ejemplo, es simplemente desplegar un mensaje diciendo soy el menú abrir mapa, y de manera análoga para los diferentes elementos de menú que encontramos allí. Para hacer esto de manera correcta a través del patrón modelo vista controlador, entonces hemos creado la clase MainWindowController. Esta clase implementa la interfase ActionListener. Implementar una interfase significa implementar unos métodos que están establecidos dentro de la interfase y que son de obligatoria implementación. En el caso de la interfaz ActionListener, el método que ella nos obliga a implementar es el método ActionPerform, el cual recibe como parámetro un objeto de la clase ActionEvent, correspondiente al evento que trae la información de sobre qué elemento se hizo clic. De esta manera, a este parámetro event le preguntamos cuál es su origen, de tal forma que si el origen es el elemento de menú JMI Open File, recordemos que ese corresponde a uno de los atributos de nuestra clase principal, entonces despliegue un mensaje diciendo soy el menú abrir mapa, y de manera similar para los demás menús dentro de la clase MainWindow. Fijémonos que debido a que declaramos estos elementos de menú con visibilidad protegida, la clase MainWindowController puede accederlos directamente, teniendo en cuenta que esta clase se encuentra dentro del mismo paquete. Es un aspecto importante ahí a tener en cuenta. Una vez creado nuestro controlador, entonces regresamos aquí al método inicializar componentes, donde hemos creado un objeto de la clase MainWindowController. Fijémonos que el constructor de esta clase recibe como parámetro un objeto de nuestra clase MainWindow. Por eso acá ponemos la palabra this para decir que enviamos como parámetro este mismo objeto. Y utilizando el método addActionListener de cada uno de los elementos de menú, lo asociamos con nuestro controlador. Eso va a hacer que cuando se haga clic sobre uno de estos elementos se invoque el método ActionPerform,
que responde de acuerdo al elemento que fue pulsado, sobre el cual se hizo clic. Finalmente, a través del método setMenuBar, pegamos la barra al formulario, le ponemos un tamaño a nuestra ventana, a nuestro formulario de 500 por 500 y lo hacemos visible. De tal forma que en la clase principal simplemente creamos un objeto de nuestra clase MainWindow. Este objeto en su constructor llama al método inicializar componentes, el cual hace todo el trabajo de instanciar los atributos, los objetos de menú, ponerlos en su lugar, instanciar el controlador y asociar este controlador a cada uno de los elementos de menú. Entonces esta es la manera básica de crear una interfaz gráfica de usuario en Java usando el patrón modelo vista controlador.